Burano se encuentra ubicada en la laguna de Venecia septentrional, al noreste de Murano, y está comunicada con ella por el recorrido navegable del canal Vixato Canal Carbonera Escomencera San Giacomo. Como Venecia, está dividida en 5 barrios. Originariamente incluso San Martín Sanca y San Martín Drita estaban divididas por un canal, que fue enterrado para realizar la Vía Galuppi y la Piazza Galuppi, aún presentes en nuestros días. Sobre estos 5 barrios se sustenta el sistema postal. La ciudad de las casas coloreadas. Su nombre derivaría de la Boreana, uno de los barrios de la ciudad romana de Altín. Burano fue habitada por los pobladores de Atila y a los longobardos. Interesante, pero quizás sin fundamento histórico, la hipótesis que respecto a su origen da el historiador Jacopo Ufiliasi, 1750 a 1829. La primera población asentada en Buran cimentó sus hogares sobre palafitos, con muros hechos de caña, y solamente a partir del año 1000 fueron edificadas las primeras casas en sus respectivos barrios. El gobierno local, de tipo comunal, cayó bastante temprano bajo la influencia de Venecia, a la cual rindió siempre vasallaje. Ubicada a unos 7 kilómetros al norte de Venecia, justo al lado de Torcello, Burano es la isla más colorida de la laguna veneta. Burano está situada algo más lejos de Venecia que Murano, a unos 7 kilómetros de aproximadamente, lo que supone unos 20 minutos en vaporetto, pero solo el paseo ya merece la pena. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces puedes ver una isla cementerio? Se trata de la isla de San Michele, o como también se la conoce, la isla de los muertos, el principal cementerio de Venecia desde principios del 19. Entre estas tumbas, en pleno silencio, descansan genios como el director y compositor ruso Igor Stravinsky o el señor Christian Andreas Doppler. Si se agobian de tanto turista por Venecia, quizás no sea mala idea darse una vuelta por aquí. Sin embargo, nuestro objetivo hoy no es un cementerio, sino algo mucho más alegre, en concreto uno de los pueblos más coloridos del mundo, y precisamente ahí es donde nos deja el vaporetto tan solo unos minutos después de pasar por el cementerio. Y lo primero que ven todos los turistas nada más salir de la terminal del ferry es esta estatua llamada Attesa di Pace, esperando la paz, y no es por casualidad, ya que la estatua es obra de uno de los ciudadanos más ilustre de la historia reciente de Burano, Remigio Barbaro, conocido como il Professore debido a su maestría. Hay que decir que Burano debe mucho a Remigio Barbaro. De hecho, el ayuntamiento veneciano encargó a Remigio durante muchos años la crucial misión de decidir con qué color se podía pintar cada casa del pueblo, siguiendo siempre su criterio artístico. Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingreso actual de Burano es el turismo, imaginaos la importancia de este trabajo en un lugar que precisamente es conocido en todo el mundo por su colorido. Y es que el arco iris urbano que es Burano atrae todos los años a miles de turistas, y aunque por suerte la isla no tiene la sobresaturación que sufre Venecia, lo cierto es que se encontrarán con muchos visitantes. Otra curiosidad apreciable en las fachadas de algunas casas, al igual que en Venecia, son las altanas, unas antiguas estructuras, normalmente de madera, situado en los tejados de las casas y que los venecianos utilizaban, y todavía usan, para tender la ropa y como balcón situado lo más alejado posible de la humedad de los canales. En Burano no hay tantos canales como en Venecia y las calles no son ni mucho menos tan estrechas, por lo que las altanas no son tan comunes, sin embargo es posible encontrar alguna que otra. Pero Burano tiene su propia personalidad que también pueden apreciar en las fachadas de las casas, como por ejemplo las vírgenes y santos situados en pedestales, algunos verdaderamente llamativos. Pero ¿por qué hay tantas vírgenes y santos en las casas de Burano? Como les contaba antes, actualmente la principal fuente de ingresos de la isla es el turismo, pero esto no siempre fue así. De hecho, hasta no hace tanto la principal fuente de ingreso era la pesca. La mayoría de los buranellis eran pescadores, y de sobras es conocido los peligros de salir a la mar. Por ello no es de extrañar que procuraran toda la protección divina posible. Sea como sea, en el fondo da igual, lo importante es que han sabido mantener la tradición hasta nuestros días, y si bien desde el fallecimiento de Remigio Barbaro en el 2005 se le ha concedido a los vecinos una mayor libertad a la hora de poder elegir el color de sus propias casas, lo cierto es que el color elegido siempre debe de estar dentro del catálogo previamente aprobado por el ayuntamiento y en ningún caso se permite que dos casas colindantes tengan el mismo color, favoreciendo así el contraste visual. Podríamos pensar que todo esto es un peñazo para el pobre buranelli, pero lo cierto es que ellos son plenamente conscientes de que su economía depende en buena medida del color de sus casas, y por ello, muchos buranellis pintan completamente sus casas una vez al año. La Vía Baldassarre Galuppi.
Esta calle desemboca en la única plaza de Burano, la Piazza de Baldassarre Galuppi. ¿Sabían que en toda Venecia solo existe una plaza, la Plaza de San Marcos? Pues bien, el equivalente a San Marcos en Burano es la Plaza de Baldassarre Galuppi, así que ya se pueden imaginar que este señor tuvo que ser muy importante. Y la verdad es que si bien Baldassarre Galuppi no llegó a la categoría de santo, como San Marcos, sí que fue un gran compositor de ópera que precisamente llegó a ser maestro de capilla en el San Marcos de Venecia, siendo el Buranelli más emblemático hasta la fecha. Por cierto, pero ¿por qué Burano cuenta con un museo dedicado al encaje? Pues porque Burano tiene una tradición de encaje que se pierde en el tiempo, contando con una escuela dedicada a este arte ya desde el 1872. Existen dos técnicas de encaje, la técnica del bolillo que se desarrolló en Venecia y en el resto de sus islas de su laguna, y la técnica de aguja, que es mucho más complicada al realizarse solo con aguja e hilo sin apoyo textil, y que solo ha sobrevivido en Burano, donde ha alcanzado niveles de primer orden. El encaje veneciano tiene fama mundial desde los siglos XV y XVI y ha contribuido a la economía de la Serenísima tanto como el cristal de Murano, pagándose verdaderas fortunas por estas pequeñas obras de arte, en especial por los encajes al punto en aire o sin apoyo de Burano, que eran una de las joyas de las dotes en las familias de la nobleza. Según la leyenda, cuenta que un día un joven pescador se encontró entre sus redes un alga perforada con incrustaciones de sal y de tal belleza que parecía que la habían confeccionado las mismísimas sirenas. Como el pescador era muy pobre, decidió que sería un bonito regalo para su prometida, quien quedó tan maravillada por la belleza de aquel alga que intentó imitarla con su aguja e hilo, y así nació el encaje de Burano. Lo cierto es que hoy en día, junto con las casas de colores, el encaje es el otro gran reclamo de la isla, que está llena de tiendas y puestos que los vende, y lo cierto es que son verdaderas maravillas. Les quiero contar un par de curiosidades más que Burano comparte con la ciudad de los canales. Otras características son, como por ejemplo la llamativa inclinación de su campanili. La única iglesia de Burano, la de San Martín, cuenta con un campanili de 53 metros que es visible desde toda la isla, pero solo desde ciertos puntos como desde la Fondamenta di Terranova, se puede apreciar bien la enorme inclinación sobre su eje. Este campanario, construido entre el 1703 y el 1714, enseguida comenzó a tumbarse, dado que los palafitos sobre los que se asentaba comenzaron a hundirse en el para nada estable lecho marino. Venecia está plagada de torres que desafían la gravedad, por eso mismo, los campanarios en Venecia se construían lejos de la iglesia, pero este campanili es uno de los que más inclinado están, con casi 2 metros sobre su eje. Otra curiosidad que comparte con Venecia es que Burano también sufre del famoso agua alta, por eso es posible que vean las típicas pasarelas que instalan para poder caminar sin mojarse cuando sube el nivel de las aguas. Y por supuesto aquí tampoco podían faltar los animales más queridos de Venecia, los gatos. En muchos pozos y fuentes de las plazas hay un hueco circular para que los gatos beban. Era algo común y necesario en la Venecia medieval, en los años de la peste. Manteniendo a los gatos hidratados se aseguraban que cazasen las ratas que transmitían la enfermedad.